difícil. Entonces, ahí la fórmula general pues es infalible. En algunas pocas ocasiones puedo yo despejar. Por ejemplo, si fuera x cuadrada igual a 25, pues ahí es fácil despejar, sería x igual a más menos 5, ¿sí? Depende de las características. Para resolver, por ejemplo, una ecuación polinomial de tercer grado, también hay una fórmula para una ecuación cúbica, también creo que hay para una ecuación de cuarto grado, y creo que nada más se llega hasta la de quinto grado, ¿eh? Ya de un orden entero en adelante ya no existe una fórmula para resolver esa ecuación. Y entonces se aplican métodos numéricos. En dado caso de que ya no se pueda, se aplican métodos numéricos. Esa materia la van a llevar más adelante. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar el método de Newton-Raphson, el método de la secante, el método de la posición falsa o regula falsi, el de los cambios de signo, etc. Hay otros métodos, pero esos métodos que son muy poderosos se aplican sobre todo cuando las raíces son irracionales, porque pues tienen un número infinito de decimales. Pero nosotros asumimos que las raíces de esta ecuación polinomial son racionales. Y si bien los números racionales, algunos de ellos pueden tener infinitos decimales, todos ellos son periódicos. Más aún, provienen de una fracción. Eso creo que nos ha quedado claro de lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si supongo que las raíces son racionales, se aplica un método que se conoce como el método de la división sintética. No sé si lo vieron en algún curso. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿en qué consistía el método de la división sintética? Consiste en coger los coeficientes de cada uno de los términos polinomiales de la expresión. Es decir, 1 menos 1, 4 menos 4. Este polinomio está completo. Tiene el cúbico, cuadrático, lineal e independiente. Si faltara alguno, le pongo 0. Creo que eso lo sabemos todos, ¿verdad? Luego. Sí, profe. Y entonces hacemos esta especie como de casita. Y el algoritmo que vamos a seguir es el siguiente. Este coeficiente se llama principal. Este coeficiente es el término independiente. O este número es el coeficiente principal y este es el término independiente. Básicamente el coeficiente principal es A3. ¿Por qué? Porque es cúbico, es un polinomio cúbico y vale 1. Y el A0 es el independiente, que en este caso es el menos 4. Ahora, tengo que sacar las posibles raíces del polinomio haciendo lo siguiente. Divido el término independiente entre el coeficiente principal. Es decir, A0 entre A3, en este caso va a ser menos 4. Pero los candidatos a ser raíces van a ser los submúltiplos enteros de este número, tanto positivos como negativos. Es decir, el más menos 4, el más menos 2 y el más menos 1. Si se fijan que son todos los submúltiplos enteros de este cuate, tanto positivos como negativos. Sí, profe. Sí, profe. Ya no hay más. ¿Sí? Son todos los enteros. Por eso es que este método está limitado. Si no son enteros, ya chafió. Bien. Entonces, voy a empezar a ensayar. Aquí hay varias reglas. Por ejemplo, siempre procuro escoger a lo mejor los positivos, el más pequeño, pero para saber
un procedimiento que me permita hacerlo más rápidamente es observando. Es yo le llamo el ojo de tigre, ¿no? El decir, la característica es así, entonces pinta que es este número. Y de esa forma ahorramos tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo analizo los números, vean cómo no están muy lejanos. 1, 4, no varían mucho. Esto me puede llevar a suponer que seguramente va a ser el 1. A lo mejor. Es muy probable. ¿Por qué no el 2 o por qué no el 4? Porque si yo utilizo el 4, aquí tengo 4 y se van a empezar a disparar, puesto que tengo que multiplicar, si ustedes recuerdan cómo era ese procedimiento. En cambio, con el 1, prácticamente no hay mucho cambio, y si se fijan aquí no hay mucha variación. Entonces voy a empezar a ensayar con el más menos 1, de preferencia con el positivo. Entonces, ¿cómo le hago? Bien, voy a colocar el número con el cual voy a ensayar, que es el 1, y siempre el coeficiente principal lo bajo tal cual. Y entonces multiplico ese número que elegí por el principal, me da 1. Si lo multiplico me da 1, pero el algoritmo me dice que aquí tengo que cambiarlo de signo. Entonces se me va a hacer negativo, lo sumo, me queda menos 2, multiplico, me va a dar menos 2, pero lo cambio de signo, sumo, me va a dar 6, aquí pues ya valió. ¿Por qué? Porque si multiplico, aquí me quedaría 6 y al sumar me da 10. La idea es que este sea 0. Entonces el 1 no funciona. Bueno, ni modo, es prueba y error. Voy a coger ahora el menos 1. Si lo hago con menos 1 sería menos 1, pero lo cambio de signo. Sumo, me da 0. Este por este me da 0. Queda 0, el 0 no tiene signo. Sumo, me da 4. Menos 1 por 4 es menos 4, pero lo cambio de signo, sumo y me da 0. Entonces, sí funciona el menos 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Algo muy simple. Estoy aplicando este algoritmo que se llama división sintética. Se llama división sintética porque a fin de cuentas es una división, es una variante de la división. Acuérdense que cuando ustedes estaban en la primaria y vieron la división, su profesor o su profesora, porque hay muchas maestras en primaria, bueno, también secundaria, prepa, pudimos haber tenido uno u otro, siempre nos decían que multiplicabas y le cambiabas de signo, ¿verdad? Sí, sí, se acuerdan. Entonces ese es el algoritmo. Más adelante vamos a explicar el por qué es así. Obviamente a ese nivel, cuando éramos niños de primaria, no nos decían el por qué, pues porque estábamos muy pequeños, todavía no lográbamos entender muchas cosas. Pero es básicamente el mismo procedimiento. Ahora, estamos aplicando división sintética, pero también estamos aplicando algo muy importante, o lo vamos a aplicar, que es el teorema fundamental del álgebra. Ya estuvimos platicando el día de ayer de este teorema importantísimo, digo tan importante que se llama teorema fundamental del álgebra, que fue descubierto por Carlos Federico Gauss, el príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Pues vamos, uno de los 3 más grandes matemáticos de toda la historia. ¿Sí? Se comenta que los 3 más grandes son Arquímedes, Gauss y Newton. Bueno, en orden serían Arquímedes, Newton y Gauss. Esos son los 3 más grandes matemáticos de toda la historia por el impacto de sus trabajos, ¿no? Prácticamente todas las ramas de la matemática cuentan con una aportación de Gauss, por eso se llama el príncipe de la matemática. Y en el caso del álgebra, Gauss dejó un legado vastísimo, enorme, y uno de ellos es este teorema. Este teorema lo que establece es que todo polinomio de grado n
tiene exactamente n raíces complejas, que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. Acuérdense que los números reales son números complejos. Ese es el teorema fundamental del álgebra. Pero de ese teorema podemos sacar un corolario. Por eso les compartí el material, que espero que lo hayan entendido y lo hayan estudiado. Ahí se explica lo que es un corolario. ¿Qué es un corolario? ¿Es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo? Ok, muy bien. Ese es un corolario. Perfecto. Entonces, un corolario del teorema fundamental del álgebra sería que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. Por eso, un trinomio cuadroperfecto que es de segundo grado lo factorizan en dos lineales. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Siempre es factorizable en n factores lineales un polinomio de grado n. Fíjense. De tal manera que les explico rápidamente. Un polinomio de grado n tiene esta forma. ANX a la n más n menos 1, x a la n menos 1 más muchos. Antes, en clase presenciales, en vez de decir muchos, decía otra cosa, pero aquí no lo puedo decir. Pero creo que se entiende, ¿verdad? Son muchísimos. Entonces yo creo que ya más o menos pensarán qué es lo que digo a veces. Entonces aquí sería A1x más A0. ¿Sí están de acuerdo que este es un polinomio de grado n, no? Obviamente el A0 tiene x a la 0, pero x a la 0 es 1, por eso nada más es A0. El coeficiente principal es AN. Bien, este es un polinomio de grado n. Lo que nos dice ese corolario del teorema fundamental del álgebra es que este polinomio yo lo puedo factorizar en el producto de n factores lineales. ¿Sí están de acuerdo? Si es de grado n, yo lo puedo factorizar en n factores lineales, pero ojo, ojo, en los complejos, en los reales no. En los reales no. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada más 25, ese no lo puedo factorizar en los reales, pero sí lo puedo factorizar en los complejos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. En los complejos siempre, siempre en los complejos, pero en los reales no. Pero aquí no estamos viendo complejos, sin embargo es importante que sepamos eso. Como yo estoy trabajando en los reales, si se factorizan los complejos, pues eso ya no lo voy a poder hacer. Pero una cosa importantísima, aplicando lo que dice ese corolario. Si se fijan, aquí tengo n factores lineales, si se fijan que son lineales, en los cuales yo puedo factorizar este polinomio de grado n. Y todos esos factores lineales son restados por un número. Pues bien, el negativo de ese número va a ser la raíz, va a ser una raíz de las enésimas que tiene el polinomio. ¿Por qué? Porque acuérdense que, lo acabamos de decir, todo polinomio de grado n tiene n raíces, que pueden ser complejas conjugadas, reales repetidas o reales distintas. Un corolario es que lo puedo factorizar en n factores lineales, donde el negativo del número, del término independiente de cada factor, va a ser una raíz de ese polinomio. Acuérdense que una raíz es un número que hace cero a una expresión. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, si se fijan,
tengo un polinomio de qué grado. Grado. Tercer grado. Ya encontré un número que me permite factorizar. Es decir, este polinomio de tercer grado, lo voy a poner aquí, es igual a ¿quién? A un lineal. Un lineal donde, ¿por qué? Porque he encontrado este número. Este número viene siendo este. Entonces va a ser x menos 1 por, este es lineal, si se fijan que es lineal, ¿verdad? Profe. Sí, profe. Profe. Este es lineal y este es cúbico, este de aquí debe de ser de segundo grado. ¿Y quién es ese? Es el que tengo aquí. Entonces este va a ser el coeficiente principal de ese polinomio en el cual he reducido el grado. Va a ser x cuadrada, no va a haber lineal y va a haber independiente. ¿Sí se entiende entonces que estoy factorizando el polinomio? ¿La división sintética me sirve para factorizar? Sí, Sí. profe. A ver, nada más aquí una cosa, perdón. Este es más. Aquí le pongo más. Es este número, pero cambiado de signo. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Aquí va a profe. cambiar. Ok, profe. Ahora, si quieren lo podemos comprobar. A ver, x cuadrado menos 4 por x más 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 4, x cuadrada, menos 4x, x cúbica. A ver, no, miento, perdón. ¿Por qué no me dicen? Aquí es un qué. Positivo, profe. Pues es positivo. Y aquí no me hagan caso, si es este número, como está aquí lo ponemos. Discúlpenme. ¿Sale? Como está aquí lo ponemos. ¿Sale? Sí, Ok, profe. profe. Ok, Sí, profe. profe, gracias. Ahora, ojo, ustedes van a decir, pero es que nos dijiste primero que lo cambiábamos. Espérate, lo que pasa es que la división sintética se puede hacer de dos formas. Yo hice la forma donde multiplicábamos y cambiábamos de signo, pero hay una variante donde multiplicas y no cambias de signo, y en ese caso, entonces sí se va a cambiar de signo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, como aquí le había puesto yo menos, por eso es que dije, entonces apliqué la otra forma, pero no, estoy aplicando de esta manera. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, o sea, Profe. vean que no vean, es que ya nos confundió. No, lo que pasa es que no lo escribí aquí bien, pero tú me hubieras dicho. Supongo que se lo estás viendo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Por eso es Profe. importante que estén acá atentos, porque a mí se me puede ir un numerito. Bien, entonces tal cual pasa aquí. Ok, si se fijan, este cuate ya no se puede factorizar en los reales. Sin embargo, se puede factorizar en los complejos. Pero no estamos en los complejos, estamos en los reales, entonces así queda. Ya no lo puedo factorizar más en los reales. Si yo lo quisiera factorizar en los complejos, pues órale. No oigo, Sí, profe. pero no, esto no, Sí, profe. porque estoy en los reales. Hasta aquí puedo. Y como estoy en los reales, solamente hay un número real, un único número real que hace que esto valga cero. Entonces solamente tiene una raíz real. ¿Y esa raíz real quién es? X igual a 1. X igual a 1. Porque si X vale 1, este factor va a valer 0. Y con un factor que valga 0, toda una multiplicación se anula. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, a ver, entonces pregunto, ¿sí vieron este método de la división sintética en el propedéutico? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes hicieron el propedéutico? Yo. Yo, profe. ¿Sí lo vieron o no?
Sí, profe. Yo Sí, no, pero investigué. Bueno, pero sí les había explicado así su profesor, Sí, profe. ¿sí? Porque les digo, pudo habérselos dado de la otra forma. Oiga, Como profe, dicen, lo que tiene a ¿sí? su derecha, que puso las como que tres factorizaciones, x menos 1, x menos 2 y x más 2, ¿por qué menciona que es incorrecto? A ver, no. Ojo, a ver. Apaguen ese micrófono, por favor. A ver. Este cuate ya no se puede factorizar en los reales. A ver, ¿este polinomio de qué grado es? Segundo. No, Segundo grado. Según el teorema fundamental del álgebra, ¿cuántos factores lineales tiene? 2. Dos. Pero no pueden ser reales. ¿Por qué no pueden ser reales? Porque ningún número real hace que esto valga cero. Tienen que ser imaginarios. Y acuérdense que las raíces son los números que hacen cero al factor. Las raíces de este factor nada más son el más menos i. Si las raíces son más menos 2i. Si las raíces son más menos 2i, entonces un factor es x menos 2i y el otro es x más 2i, porque son las raíces. Y para que obtengas esas raíces, tienes que tener esos factores lineales. A ver, si yo tengo esto, a ver, ¿esto qué es? Binomio cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto. Si yo les pregunto, díganme cuáles son las raíces de este trinomio cuadrado perfecto, ¿qué me dirían? X menos 3 al X cuadrado. menos 3. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Porque es el que hace cero a esta. Y si aplico el teorema fundamental del álgebra, se supone que son dos valores. Entonces, al factorizarlo me va a quedar así. O lo que es lo mismo, el x menos 3 al cuadrado, igual a 0. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí. Sí. Ahora, ahí me dijeron que la raíz era 3. Por lo tanto, los factores lineales son la variable menos la raíz. Entonces va a ser x menos 3, que es la raíz. Pero aquí sucede una cosa. X menos 3, pero es de segundo grado, falta otro. Pues tiene que también ser x menos 3. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del álgebra me dice que deben de ser 2. Nada más que está repetida 2 veces. Y eso va de acuerdo con la factorización de los binomios al cuadrado. Todo encaja. Entonces, este no se puede factorizar en los reales porque no hay números reales que te hagan este factor 0. Tienen que ser imaginarios. Entonces, lo que yo dije es que en los complejos es así, pero como estamos en los reales, nos quedamos nada más acá. Yo nunca dije que eso estuviera mal. Eso está bien, pero en los reales no lo podemos aplicar. Oiga, profe, ¿Crees que al Ok, final la profe. respuesta se expresaría así? ¿Vale? Al final la respuesta se expresaría así, ¿no? Al final, la respuesta sería que este polinomio de tercer grado solamente en los reales se puede factorizar hasta aquí y que solamente tiene una raíz real que es el 1. Ah, ok, ya. Nada más. Ahora, una vez que encontramos esa raíz real, porque acuérdense que hay que ubicarla en el eje real, vemos que el eje real se nos divide en dos partes, los números mayores que 1 y menores que 1. Hay que ensayar para ver cuál es el intervalo solución y cómo lo vamos a hacer cogiendo puntos de prueba. A ver, vamos a coger un número de aquí, por ejemplo el 0. Si cojo el 0 y lo sustituyo
Miren, ¿dónde lo voy a sustituir? Pues en la original. ¿Por qué? Pues porque esa es la que quiero comprobar. Entonces sería 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0 al cubo? ¿Es mayor que 0 menos 2 al cuadrado? ¿Cuánto es 0 menos 2 al cuadrado? Es 4, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Esto es un absurdo, ¿están de acuerdo? Sí, profe. No es menor que 0, entonces este no. Bueno, no lo voy a marcar. Este no es solución, no lo cumple. Vamos acá. ¿A quién puedo coger de aquí? Al 2. Recuerden que siempre coge enteros para que sea más fácil manejarlos y los más pequeños, pero que estén en ese intervalo. Puedo coger aquí al 2. Sustituyo 2 al cubo, 8. ¿Es mayor que 2 menos 2 al cuadrado? Sí, porque me da 0. Entonces, con uno que lo cumpla, todos lo van a cumplir. Acuérdense que esto se llama inducción matemática. ¿Sí? Entonces, todos estos números lo van a cumplir. Ahora, la pregunta es, ¿coge el extremo? No. ¿Por qué no lo coge? Porque es una desigualdad mayor. Si es mayor o igual, perdón, si es mayor o menor, no coge los extremos. Si es menor igual o mayor igual, sí lo coge. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pues vamos a... ¿Qué pasó? Esta factorizar es la propiedad de la distributividad del producto sobre la adición. No. Factorizar es descomponer un número en el producto de otros números. Pero entonces no están los axiomas de los reales. ¿Qué cosa? Pues la factorización como tal. No es... A ver, directamente está en un teorema. Y ese teorema es el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Que pues ya son teoremas, o sea, ya son más avanzaditos que los postulados o que los axiomas. Ahora, para llegar a esos teoremas se aplican muchos axiomas. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Ahorita te doy la palabra, Ornelas. Aquí hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Aquí estamos con álgebra. ¿Qué onda con la aritmética? Bueno, el álgebra es hija de la aritmética. ¿Sí? El álgebra proviene de la aritmética. Todos los axiomas de los números se aplican en álgebra. ¿Qué diferencia hay? Que en el álgebra los números se representan con variables, porque pueden ser cualquier valor. Esa es la única diferencia. Pero todas las propiedades, todas las operaciones aritméticas se aplican en el álgebra. Entonces, por ejemplo, en el caso de la aritmética, el tema de la factorización también lo vieron en la primaria. Acuérdense que en la primaria hay un tema que se llama la factorización de un número en sus factores primos. ¿Sí o no? En sus factores primos. Por ejemplo, para sacar el máximo común divisor. El máximo común divisor, en el caso de la resta de fracciones, se aplica la factorización en sus factores primos. Acuérdense, por ejemplo, si yo tengo el 2, el 8 y el 6, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, ¿cómo lo saco? Descomponiendo sus factores primos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer primo? El 2. Entonces, ahí está. Le pongo aquí y por este me da ese. Entonces, ya se acabó porque me da 1. El de aquí, 4. ¿Sí se acuerdan, verdad? 4. Y y todavía falta, porque sería 2 por 4, 8.
Ahí está 0. Y este es un 3, 0. Pero no, todavía no son unos. Todavía no son unos. Entonces continuamos. ¿Cuál es el siguiente número primo? El 2. Lo sigo aplicando, sí. ¿Por qué? Porque este es un 4. Entonces aquí vuelvo a aplicar el 2. ¿Para qué? Para que este 4, ahora aquí se haga 2. El 3 no es el 2, por lo tanto lo bajo igual y continúo. A ver, nuevamente, sigo ensayando con el 2 porque aquí tengo un 2. Entonces ahora sí, este 2 ya se va a hacer 1 y el 3 no. El de aquí, el 1, ya es como si le pusiera ahí 0 ceros. Muy bien, continúo. Aquí sigo teniendo el 3. ¿Cuál es el siguiente número primo? El 3. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya me va a quedar 1, 1, bueno, 0, perdón. 0. Bueno, no son ceros, es 1. 1, 1, 1, 1 y 1. Ya cuando todos quedan 1, ya acabé. Y entonces, si se fijan, estoy factorizando estos números en sus factores primos. Y entonces el mínimo común múltiplo va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. El 24 va a ser el mínimo común múltiplo de esos tres números. ¿Y por qué digo que el mínimo común múltiplo? Porque estos tres números tienen muchísimos múltiplos comunes, pero el más pequeño es el 24. Entonces estoy aplicando la factorización de un número en sus factores primos. Es como, por ejemplo, decir, el 12 lo puedo factorizar como 3 por 4, pero también puede ser 6 por 2, también puede ser 12 por 1. Y eso serían si yo utilizo valores enteros, pero incluso pudiera hacerlo con números racionales. 24 por 1/2, 36 por 1/3. Pero aquí tengo que, en un momento dado, limitar si lo quiero en enteros o en fracciones, etc. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿cuál es el más correcto en el caso de los números? Pues miren, pues es el más simple. Por ejemplo, y sobre todo se toma como base números primos. Números primos, por ejemplo, si cogemos este producto, el 3 es un número primo, entonces ya la hicimos. Pero el 4 no es primo. Pero lo puedo factorizar en sus factores primos, que es 2 por 2. Y aquí está. Esta sería la factorización más simple en enteros del 12. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Bien, pues vamos a continuar entonces. El siguiente ejercicio es muy interesante. Lo vamos a plantear nada más porque ya no nos va a dar tiempo, ya faltan 2 minutos para que se acabe nuestra clase. Pero lo vamos a plantear y ustedes van a profundizar un poquito más porque el día de mañana lo vamos a concluir. Y es el trigonométrico. Ese es el límite trigonométrico que está ahí. No les estoy compartiendo pantalla, pero lo voy a anotar. Es seno de x menor que coseno de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? profe. Sí. Ok. Bien, esa es una desigualdad trigonométrica. Es diferente a una desigualdad algebraica o polinomial también. ¿Y cómo la vamos a resolver? Bueno, lo que se recomienda hacer es utilizar identidades. Entonces, si se fijan, aquí pasan dos cosas. Aquí pasan dos cosas. Voy a dividir todo entre coseno. Y entonces me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Pero aquí, cuidado con algo.
¿Y cuál es ese cuidado con algo? Yo sé que coseno puede ser ¿qué? Llegue a cero. ¿Cómo? Llegue a cero o valga cero. Ok, bueno, es una función que varía entre -1 y 1, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces significa que está tomando valores ¿qué? ¿Positivos o negativos? Positivos y negativos. Positivos o negativos. Cuidado con eso. Entonces, es así si coseno de x es positivo. Si coseno de x es positivo es así, pero si coseno de x es negativo, va a ser así. ¿Por qué? Porque se cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí o no? Sí. Si es positivo no cambia, pero si es negativo, sí cambia. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Entonces tenemos dos situaciones diferentes. Bueno, vamos a dejarle aquí y pues Dios mediante mañana concluimos el ejercicio, ¿vale? Bueno, que pasen buena tarde, se ponen a estudiar por favor, Dios mediante nos vemos mañana. Gracias, Luego, profe, Hasta luego. Gracias, buen día. Nos vemos. Buen día. Hasta luego, nos vemos.